Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. Bienvenido a la clase de Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile. Hoy nos toca número 12 del libro de Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10 del versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que
tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que da de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta el versículo 39 he leído. Doy gracias al Señor porque nosotros estamos averiguando el libro de Hebreos. Se recuerda que nosotros cuando tocamos desde capítulo 1, 2, 3, 4, en aquel entonces salía el objetivo. ¿Cuál era el objetivo de escribir este libro? Anteriormente, y comparando de la vida de los israelitas, ellos fueron rescatados de Egipto, pero la mayoría de gente estaban teniendo la incredulidad de nuestro Dios. Por causa de eso, ellos no podían entrar en la tierra prometida, se llama Canaán. Por causa de eso, ellos habían muertos en el desierto, porque ellos no podían creer cuando ellos estaban escuchando la voz de Dios. Por eso perecieron. Comparando de nuestra vida, ¿no? Después de haber escuchado el Evangelio, ¿cómo debería vivir? Eso es nuestra tarea. Nosotros podemos pensar que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Ya nosotros no necesitamos cumplir mandamiento de Dios, la ley. Entonces, en aquel entonces Satanás mete pensamiento ajeno que entonces ahora ya no es necesario sacrificar nada, no es necesario orar, leer la Biblia, ofrendar, etcétera, etcétera. Entonces, la gente sea como libre y para vivir como mundano. Eso es el engaño de Satanás. Pero cuando nosotros podemos investigar la palabra de Dios, sale el objetivo de la palabra de Dios acerca de la salvación. Busquemos una palabra, ¿no?, para comparar de esta palabra. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14 y 15. Ya, Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Por qué Dios dice que nosotros no tenemos pecado? ¿Por qué Dios dice que nosotros ya somos justos ante el Señor? Porque uno murió por todos, así considera en el corazón de Dios, aunque no considera en el corazón de incrédulo. Pero Dios considera en su corazón que cuando murió su Hijo amado, ya había muerto entre los pecadores. Cuando se levanta nuestro Señor Jesucristo, y también se levantó a los hombres, solamente necesita creer que Jesucristo había limpiado todos mis pecados. Jesucristo había hecho la redención eterna para que sea justo, santo y perfecto. Depende de la fe. Por eso hay mucha clase de la fe está llevando la gente, ¿no? Mucha gente piensa que si Jesucristo murió en la cruz, la verdad, cree.
pero llevando el pecado original de Adán. Solamente, así piensa. Y luego encarga en sí mismo todo pecado que está cometiendo en su vida. Entonces, ¿quién va a limpiar? Va a limpiar por su oración cada día. ¿Por eso ya se limpió exactamente? No, está siguiendo. Porque más que oración y comete cada día. Por eso ya no alcanza de ser purificado completamente. Significa que la gente, ¿no?, siempre estaba enfocando hacia su obra. Yo tengo que cumplir mandamiento de Dios. Yo tengo que hacer buenas obras. Yo tengo que orar para ser salvo. Estas personas hasta morir no puede ser libre de pecado. Pero ¿quién puede ser libre de pecado? Solamente cree que uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces cada uno tiene que considerar que había muerto en la cruz. Yo había muerto. Entonces un muerto, ¿qué puede hacer? Un muerto, ¿cómo puede cumplir el mandamiento de Dios? Para Dios, ¿qué vale? Su obra buena. Por eso el versículo 15 dice que y por todos murió para que los que viven, ya los que viven significa que los que recibieron la salvación, siendo justos, salvos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso cada uno entre los justos ya están llevando tarea. ¿Cómo yo puedo servir al Señor? ¿Cómo yo puedo vivir para servir a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, cada uno ya está llevando su tarea. Además, tiene que preguntar a Dios: Señor, ¿con qué manera yo puedo servir a Dios? ¿Con qué manera yo puedo apoyar a la iglesia, al siervo de Dios? ¿Cómo yo puedo servir a Jesucristo? Imagínense, ¿no?, ¿cómo nosotros podemos servir a Jesucristo? Jesucristo está sentado en la diestra de Dios. Pero nosotros tenemos que atender, comprender que el cuerpo de Jesucristo es la iglesia. A través de la iglesia santa puede publicar el evangelio. Número 1 es predicando el evangelio. Eso es nuestra tarea principal. Por eso cada uno de los salvos ya tiene que estudiar. Porque sin estudiar la palabra de Dios, no está guardando la palabra de Dios en su corazón. Entonces, si no hay la palabra de Dios, no medita nada en su corazón y de su boca no sale. Para predicar el evangelio ya tiene que buscar la Biblia, tiene que saber el versículo, capítulo donde está escrito. Alguna persona dice que, sí, me parece que así. No sirve. Me parece que eso es como pensamiento de ser humano. Para predicar el evangelio de primero tiene que estudiar. Por esa razón, hoy en día estoy enseñando la palabra de Dios a través de Escuela Bíblica Buenas Nuevas. Estamos preparando MP3 y cada día estamos enviando, y también algunos alumnos están enviando a mí resúmenes. Cómo está entendiendo, cómo está escuchando. Poco a poco va a meditar, llegar a entendimiento. Además es necesario orar al Señor porque nosotros ya no tenemos capacidad. Por eso necesario orar al Señor para que Dios nos ayude. También nosotros podemos ofrendar para que funcione muy bien la iglesia, también para que publique el evangelio. Significa que nosotros ya podemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes y todo. Como lo que está apareciendo esta palabra, ¿no?
Y después de recibir la salvación, algunos hermanos estaban diciendo, ¿no? Y como dice el versículo 34, estaba diciendo, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Entonces, teniendo casa, terreno, etcétera, pero por causa del evangelio, estaba perdiendo. Algunos estaban siendo presos. Algunos estaban perdiendo todo lo que tenía. Pero teniendo gozo, alegría, teniendo sufrimiento, padeciendo, pero estaba marchando, predicando el evangelio. Eso es lo que está hablando. Significa que después de recibir la salvación, si funciona en su corazón, el Espíritu Santo del Señor le da sabiduría y sentimiento espiritual y también dirección espiritual. ¿Cómo tiene que vivir? ¿Cómo tiene que andar? Por ejemplo, ¿no? Yo entendí el Evangelio en el año 1990. En aquel entonces, después de recibir la salvación, Dios me daba un entendimiento. Porque durante muchos años yo estaba siendo como pecador. Aunque estaba congregando la iglesia más de 10 años, pero estaba siendo pecador. ¿Por qué? No estaba escuchando claramente la verdad. Comparando de lo que entendiendo el evangelio y lo que no entiende el evangelio, ¿cuánta cantidad más grande? Significa que los que no saben muy bien sobre el evangelio, y muchas cantidades más que lo que sabe. Pues desde aquel tiempo ya yo estaba entendiendo, ¿no? Predicando el evangelio a mi familia, a mis amigos. Y en aquel entonces Dios me hizo entender, contactar con el siervo de Dios, Pastor Oxoba. Desde aquel tiempo yo podía recibir la gracia de Dios para entrar en el seminario. Aprendiendo la fe, aprendiendo la palabra de Dios a través de siervo de Dios, Pastor Oxoba. Y luego, desde 1993, después de casarme, ya estaba predicando el evangelio en la iglesia, permaneciendo en Misión Buenas Nuevas. Casi durante como 30 años estoy quedando en la iglesia. Estoy esforzando cada día, ¿no? Estoy compartiendo la palabra de Dios por medio de plataforma de Zoom, transmitiendo Facebook. Y también nosotros estamos haciendo, contactando de Facebook, pagando el precio para hacer de propaganda de evangelización en el página web de Voz de Poder de Televisión de Chile. Significa que con toda la manera nosotros estamos buscando la manera para que escuchen el evangelio. Significa que después de recibir la salvación no es que vive libremente, sino que tiene que actuar. Por eso está comparando dos cosas. Uno que está teniendo incredulidad después de conocer la verdad y negándose de la sangre de Jesucristo, pisoteando la sangre de Jesucristo. Ya dice que yo no tengo pecado y luego quiere vivir libremente como mundano. Entonces Dios está vivo, dice. Porque Dios va a juzgar. Así dice. Veamos, ¿a quién juzga? Veamos el versículo 29, ¿no? Así dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiriere ofrenda
al Espíritu de gracia. Significa que por la gracia del Espíritu Santo del Señor había sido santificado. Pero por sí mismo, ¿no? Negándose de la verdad, negándose la sangre de Jesucristo, y no vale de nada de su vida lo que había entendido, lo que había escuchado, y luego vive mundanamente como tipo de Lot. Sabe que Lot era justo, así está escrito, segunda de Pedro capítulo 2. Pero su espíritu, ¿cómo estaba funcionando? Sufriendo, porque entendiendo el evangelio, pero no podía acompañar con Abraham. Es decir, que estaba separado. Hoy en día también hay muchos que habían entendido el evangelio, pero viven nada que ver con el evangelio. Entonces, ellos ya deberían tener miedo del juicio de Dios. Mucha gente, ¿no? Tranquilamente puede decir que, no tengo pecado. Eso es mentirosos. Bíblicamente no se explica, después de haber entendido cuál es el objetivo de la salvación, para que no viva más para sí mismo. Entonces, sino que nuestra vida tiene que enfocar hacia nuestro Señor Jesucristo y también el Evangelio hasta morir. ¿Cómo nosotros podemos servir al Señor, a la iglesia, al Evangelio? Mientras tanto que estamos sirviendo el Evangelio, Dios nos apoya, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios provee todas las cosas. Pero no quiere sacrificar nada para el Evangelio, ni un minuto quiere usar para el Evangelio, y ni $1 quiere invertir para el Evangelio. No quiere sacrificar su vida nada para el Evangelio. Tales personas están menospreciando la sangre de Jesucristo. Por eso, como dice el versículo 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, dice. Ya, repita conmigo. El Señor juzgará a su enemigo. Así está escrito. No. Juzgará a su pueblo, dice. A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. La verdad que Dios no se explica claramente ya de primero, ¿no? La salvación viene por la gracia de Dios. La salvación viene por la sangre de Jesucristo. No es necesario hacer nada para ser salvo. Por eso es necesario vivir mundanamente. Por eso es necesario vivir para sí mismo. No. Sino que después de entender el Evangelio, ya en su corazón tiene que permanecer con el objetivo de la salvación. Yo no tengo que vivir más para mí mismo, sino que para nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo yo puedo vivir para nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo yo puedo servir a Jesucristo? Solamente orando, Señor, yo quiero servir a usted. Si quiero servir a usted, no sirve de nada. Por eso está acompañado algunos que estaban siendo presos. Entonces, ¿por qué habían sido presos en esa época? Mientras tanto que predicando el Evangelio y los políticos, soldados, atraparon, encarcelaron. No tiene que predicar la verdad. No tiene que predicar que Jesucristo murió por nosotros. No tiene que predicar que Jesucristo nos justificó, santificó y perfeccionó. No, si somos pecadores. Imagínense, ¿no? Todo el mundo sí puede predicar que somos pecadores hasta morir. Entonces, ¿quién va a perseguir? ¿Quién va a matar? ¿Quién va a llevar a la cárcel? Somos pecadores solamente, todos somos pecadores.
Aunque cree en Jesucristo, aunque orando a Jesucristo, imagínense. Con toda la manera, la gente solamente habla que somos pecadores. Entonces, ¿para qué es necesario encarcelar? No, Jesucristo cuando se resucitó para que nosotros seamos justificados por su sangre. Por eso, enemigo Satanás encarceló a los predicadores de la verdad. Porque estaban perdiendo bienes y porque estaban perdiendo de las cosas. También algunos habían sido asesinados. ¿Por qué? Estaban predicando la verdad. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Significa que el justo vivirá por la fe. ¿Qué significa? Invirtiendo su tiempo, su vida, sus bienes para llevar el evangelio. Para llevar el evangelio al mundo. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Uno de los dos. Uno directamente puede visitar y predicando el evangelio, encontrando la casa, encontrando a los amigos, conocidos, pero otro, y que apoya por medio de oración, por medio de ofrenda, por medio de inversión y todo. Por eso es necesario formar el grupo, se llama la iglesia, para que funcione predicación en la televisión, en la radio. Entonces, sin invertir nada, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? No funciona nada. Por eso, el Espíritu Santo del Señor, cuando trabaja en el corazón de Dios, la gente piensa, yo no quiero ser juzgado del Señor. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué significa? Dios juzgará a su pueblo, dice. Entonces la gente, para que no sea juzgado, ya tiene que tener la fe. Por eso, siendo justo, ya tiene que vivir por la fe, predicando el evangelio, apoyando a la iglesia, al siervo de Dios, y constantemente orando al Señor para que funcione el sistema de la iglesia, predicando el evangelio. Se llama apoyos. Sin tener apoyos ya no funciona nada. Por eso Dios está levantando constantemente. Aunque sean diferentes países, aunque sean diferentes nacionales, no importa, ¿no? El que estaba escuchando la palabra de Dios, si piensa que eso es la verdad, entonces puede abrir su boca. Hace rato, una hermana de Ecuador le estaba diciendo, cuando yo estaba predicando que Jesucristo limpió todos mis pecados, por eso yo soy justa. Entonces la gente, ¿cómo dice? Está siendo loca. La gente quiere escuchar que estoy siendo loca o estoy siendo loco. No le gusta que escuche estas palabras por otra persona, ¿no? Pero en Cristo Jesús no tengan temor nada, persecución. Aunque alguna persona dice que tú eres loca, tiene razón. Por su vista se ve como soy fuera loca. Pero yo soy justa, santa y perfecta porque Jesucristo murió por mi pecado. Jesucristo me libró. Con gran amor de Jesucristo, con gran esperanza, siguiendo, predicando el evangelio. Eso es la vida de justo, la vida de salvo. Pero hoy en día hay muchos que están viviendo, sin tener nada de esperanza con Jesucristo. Sin tener nada de deseo de predicar el evangelio. Toda la gente tiene que entender el versículo 31, como dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Por eso es necesario tener miedo de nuestro Dios. Por eso, dentro de Hebreos capítulo 10, ya está explicando una parte. Por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios somos santificados, por una sola ofrenda somos perfectos, una sola vez para siempre. Dios dice que no va a recordarse de nuestro pecado y transgresión. Y luego Dios está abierto un camino vivo, camino nuevo para encontrar a nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa? Cada día nosotros cuando oramos al Señor, Dios escucha. Cuando nosotros podemos pedir al Señor, Dios nos ayuda. Entonces, Dios está vivo para ayudar, para apoyar, para acompañar con nosotros, pero alguna persona pisoteando la sangre de Jesucristo, ¿qué Dios me ayuda? ¿De qué aprovecho lo que entendí el Evangelio? ¿Qué aprovecha lo que estoy siendo como entendiendo el Evangelio? Tales personas está pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el objetivo de escribir Hebreos está acompañado. Los que salieron de Egipto, todos recibieron la salvación, pero teniendo grande incredulidad y murieron en el desierto. El día hoy, cuando escucha la palabra de Dios, no endurecen sus corazones. Así estaba iniciando. ¿Qué significa? ¿Por qué está endureciendo sus corazones? ¿De quién? De los que habían entendido el Evangelio, pero menospreciando la sangre de Jesucristo. No quiere sacrificar nada, no quiere acompañar con la iglesia, no quiere apoyar el Evangelio. No. Entonces Dios juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, así dice. Además, nosotros estamos llamando atención que cada día nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Cada día nosotros podemos entender la verdad, porque nosotros estamos teniendo la verdad. Por esa razón, teniendo costumbre, ¿no? Constantemente nosotros podemos predicar el Evangelio, estudiando la palabra de Dios, y cada día nosotros podemos marchar por el Evangelio, predicando el Evangelio. El versículo 25, como dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La verdad que hoy en día todo el mundo está haciendo locos. De repente está saliendo guerra. Wow. Hace rato estaba haciendo guerra, lanzando misil palestino de Israel, y también hubo guerra. Ahora está haciendo guerra de Rusia contra Ucrania. Y también toda parte está lloviendo, también sequía. Qué raro, ¿no? En nuestro país, Corea del Sur, también llovió bastante. Wow. Mucha gente estaban ahogados, sufrido, perdido, hogar. También algunos desiertos estaban lloviendo bastante de repente. Significa que ya, futuro. ¿Quién puede decir que viene esperanza más grande que ayer? No esperen que viene más lindo, hermoso, tranquilo, espera. No existe más. Cuando vine acá, Chile, de Costa Rica, en el año 2014, la cotización de dólares era, $1 es 560 pesos. Pero hace 2 semanas atrás ya hasta 1,200 pesos estaba subiendo. Doble.
casi nunca puedo encontrar países que están doblando doble entre como 8 años. ¡Wow! Pero todavía está teniendo orgullo. Nosotros estamos viviendo bien, estamos andando bien, tenemos bienes, cobre y algo. No. Hay muchos pueblos que están sufriendo por pobreza. Significa que Dios está dando señales. Es muy cerca de venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entre los justos salvos, ¿con qué corazón debería vivir? La verdad es que Jesucristo nos dio la justificación, santificación y perfección. Por eso nosotros somos hijos de Dios, renacidos, justos, por la fe, por la gracia de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestra boca, predicando el Evangelio. Constantemente nosotros unimos con corazón, apoyando sobre este programa, para que publique constantemente más amplio, más gente, ¿no? Y mucha cantidad de gente que escuchen el Evangelio. Eso es el deseo de nuestro Dios. Oramos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios está bendeciendo en nuestra vida. En vez de descansar, cada día Dios nos despierta para que nosotros escuchemos la palabra del Señor, para que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Mientras tanto que estamos leyendo, escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo del Señor nos toca en el corazón de nosotros, para que nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino que nosotros para que vivamos para el Evangelio, para servir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.